La editorial de hoy se podría llamar El rey está desnudo, o mejor dicho, el progresismo está desnudo. El escritor danés Andersen, en su cuento también conocido como El traje nuevo del emperador, relata la historia de un emperador al que le hicieron creer que llevaba un traje majestuoso. Se lo hicieron creer a él y a todo el pueblo que el emperador estaba vestido. Hasta que un niño en el medio del desfile gritó: "El rey está desnudo". Y así se terminó de aceptar lo que era obvio. No había traje, no había nada. La comparación es para plantear que por más que se quieran vestir de progresistas, de intentar hacerles creer a la población que tienen un plan, la realidad es que ese traje no existe. Y desde acá nos animamos a gritar, como ese niño: el gobierno, el progresismo está desnudo. No hay traje, no hay nada de progresismo y las medidas son de manotazo y de ahogado. Y las decisiones son para favorecer a los grandes grupos económicos y dar señales a los bonistas y al FMI. En emisiones anteriores hemos repasado la reacción del oficialismo frente a las presiones de la derecha, lo que se podría llamarse el síndrome Vicentín. Y la reacción fue cederles en todo. A la patronal LATAM, a los bonistas, a los pools de siembra, a los ojeros que le bajan las retenciones, a la bonaerense que extorsiona y se le da todo. Es decir, siempre que estos sectores privilegiados golpearon la mesa, el gobierno cedió. Pero desde hace unos meses se viene expresando otro actor con mucha fuerza en la realidad, y es la clase trabajadora, los sectores populares. Y por más que los grandes medios sigan empecinados en mostrar y agrandar las acciones de la derecha y pasear por los programas de televisión a sus payasos mediáticos, las luchas de las y los de abajo para no pagar esta crisis ya son inocultables. Solo para nombrar algunas de estas luchas, empiezo con la que lleva adelante todo el colectivo de salud, con enfermería a la cabeza, como es en el caso de Capital, pero también lo vienen haciendo en distintas provincias, porque desde el gobierno nacional, como también los distintos gobernadores, mantienen a todo el personal de salud, a pesar de la pandemia, con condiciones laborales completamente lamentables. Y una muestra de esa lucha son quienes vienen manteniendo una campa en Misiones desde hace más de un mes. Son también las familias de las distintas tomas, la de Guernica, la de Los Ceibos y cuantas más en el conurbano, pero también en el resto del país, como es en el caso de Río Negro, de Cipolletti, miles de familias luchando por un pedacito de tierra para vivir. Son así también las y los trabajadores de LATAM, que vienen hace más de 6 meses peleando contra la patronal, contra las direcciones sindicales enfeudadas al oficialismo nacional, que los ha dejado completamente solos. Por eso se organizan desde las bases y ya preparan nuevas acciones de escala superior para seguir defendiendo sus fuentes de trabajo. Son las expresiones de lucha autoconvocada, que va desde la UTA, con expresiones de lucha en todo el país, hasta los últimos días en la UAM, en donde en distintas fábricas se fueron organizando frente a la firma de un acuerdo a la baja firmado por nada más ni nada menos que por Caló. También son las y los trabajadores estatales que rechazaron el miserable 7% de aumento y obligaron a la conducción de ATE, alineada también al gobierno, a llamar a un paro y una movilización. Son las y los repartidores que fueron a un paro internacional y así podría seguir con más sectores de trabajadoras y trabajadores que están luchando. Pero acá lo determinante para analizar la situación y ver qué hacer es justamente ver cómo está reaccionando el oficialismo frente a las luchas de la clase trabajadora. Y está haciendo lo opuesto a ceder. A la clase trabajadora ajusta, con paritarias de hambre. A las y los trabajadores de la salud, postergación. Por eso, enfermería está precarizada no solo por la Reta, SUTECBA o médicos municipales. Es nacional el conflicto,
Por eso están luchando en el IGA de San Martín, en el Hospital del Cruce de Varela. A las y los trabajadores de la TAM, ninguneo. A quienes están ocupando una tierra como en Guernica, como en Los Ceibos o las distintas tomas, el gobierno criminaliza. O es el colmo tener que escuchar el macartismo que encabeza Larroque, uno de los fundadores de la Cámpora, que mientras sus legisladores acá en Capital denuncian la venta de Costa Salguero en Guernica o en Los Ceibos, criminaliza a las familias con el único objetivo de garantizar el desarrollismo inmobiliario que construye barrios privados para la valorización capitalista. Con este cuadro, la pregunta es frente a qué situación estamos. Y estamos frente a límites sociales y políticos. Estamos frente a la verdadera grieta. Gobierno y empresarios contra el 99%. Si uno pone la lupa para el programa de gobierno para el 2021, encuentra que el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno nacional reduce el 10% en gasto social. Ya no hay IFE, hay una reducción de lo que se destina a salud, pero además, ante la crisis habitacional, el presupuesto propone la construcción de 12.500 viviendas. Si se compara la construcción de las viviendas sociales, lo que se destina para eso, con lo que se destina a los intereses de la deuda, vemos que hay una relación de 10-1, pero como siempre, en beneficio para los especuladores. Entonces, ¿cómo encarar lo que se viene? La verdad es que la imagen patética del banquero Heller, autor y promotor de este aporte solidario por única vez a las grandes fortunas, suplicando, intentando convencer que no es que les va a afectar la situación patrimonial a futuro, rogando que le aprueben la ley, muestra la impotencia del progresismo. Mientras le suplica al 1%, criminaliza y golpea al 99%. Y ni hablar las conducciones sindicales que están desaparecidas. Y ahora parece que van a aparecer organizando un evento virtual, pero no para pelear por los derechos de las y los trabajadores, sino para intentar levantar a un Alberto Fernández cada vez más desgastado. Ante este panorama quiero decirles, y de manera directa, que llegó el momento de pensar en la izquierda como alternativa de poder. Llegó la hora de que la izquierda sea la herramienta, el instrumento para que gobierne la clase trabajadora. Lejos de la adjetivación de utópicos, extremistas, que se nos suele asignar, tenemos propuestas y programas para resolver los problemas más urgentes. Somos claros, creemos que más que apoyar e incentivar el negocio inmobiliario, hay que priorizar el derecho a la vivienda. Por eso hay que declarar de utilidad pública todas las tierras fiscales y en desuso e invertir en un gran plan de construcción de viviendas populares para resolver el déficit habitacional de millones en nuestro país. Esto se podría hacer, por ejemplo, con el 70% del préstamo que el fondo le aprobó al macrismo, que se fugaron y que ahora el gobierno nacional se destina a negociar para, por supuesto, seguir pagando. Además, el cepo no hay que ponérselo a la clase media, a las y los trabajadores que no quieren que se les licúe lo poco que tienen. El cepo hay que ponérselo a la especulación y a la bicicleta financiera que se llevó adelante durante toda la pandemia con los bancos como grandes ganadores y las grandes corporaciones completamente favorecidas. Esto implica nacionalizar, por ejemplo, todo el sistema bancario y además el comercio exterior para terminar de suplicar y negociar con los pools de siembra que regalías sí, que regalías no, que regalías más, que regalías menos, que liquiden. No son los pequeños y los medianos productores. La verdad es que quienes no están liquidando
son los grandes grupos, los grandes pools de siembra. Son esas 10 empresas que se concentran en las silobolsas y deciden cuándo liquidar esos granos. Lo que hay que hacer, hay que declarar de utilidad pública, social, esas cosechas y estatizar el comercio exterior para que sea el Estado y no estas corporaciones quienes administre que se exporta, que se compra, la circulación de las divisas que hacen falta, pero ¿qué hacen falta? No para cumplir con el fondo, sino para asegurar derechos y reactivar así la economía que está en bancarrota. El progresismo, con su impotencia por no romper con los límites del capitalismo, es incapaz de plantear una salida garantizando los derechos para las mayorías. Por eso siempre termina desilusionando y termina pavimentando el camino a la derecha. Por eso es hora de animarse, es hora de fortalecer una tercera alternativa. Y nosotros, nosotras, le hacemos esta propuesta también a nuestras aliadas y aliados del Frente de Izquierda Unida. Les proponemos superar el estadio de frente electoral y hacer que el FIT Unidad avance a conformarse como un partido de tendencias socialistas, de tendencias de izquierda, anticapitalistas, para intervenir de conjunto en la lucha de clases, la lucha popular de las y los trabajadores, para recuperar los sindicatos, en la promoción de la autoconvocatoria, en el movimiento estudiantil, en el territorio, en las luchas de las mujeres y las disidencias, en defensa del ambiente que el capitalismo destruye día a día. Para así, manteniendo la independencia de cada una de las organizaciones, debatiendo democráticamente, podamos transformarnos en una alternativa que sume voluntades de las miles y los miles de simpatizantes y también de aquellos desencantados con el progresismo, que como en ese cuento que nombré al inicio, cada vez son más los que empiezan a ver completamente este gobierno desnudo. Llegó la hora que la izquierda sea alternativa de poder y es tiempo que la clase trabajadora sea quien gobierne.